tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, tardes buenas todas. tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas ¿Cómo tardes. va? Bienvenidos. Hola Ana María, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola. Con más fresquito. Mucho frío. Pero no salimos a tomar frío. Hola, soy Mónica Liparelli. Mi cámara todavía no está muy lúcida, así que bueno, me van a escuchar la voz y los voy a escuchar. Buenas tardes. Está Bueno, de bien. acuerdo. Hola, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. ¿Qué pasa que no los veo? No nos ves porque... Hola. Hola, Buenas te tardes. escuchamos. Hola, buenas Hola, tardes. Ahí ¿qué está, tal? ahora sí. Ahora los veo. Hola, ¿qué tal? Ah, yo me tengo que renombrar acá. Aparecí como Celina. Sí, esa es mi hija, porque estoy usando su computadora. Entonces, Buenas tardes. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tal? ahí vamos. Marcial. ¿Qué tal? Fresquito nomás. Sí. Algunos de ustedes se unieron a este espacio atraídos por Gerardo y el Evangelio según San Marcos. Así que les queremos dar la libertad de seguir Sí, o de no hacerlo. Entendemos que son bloques, o sea, si bien nosotros vamos a estar durante todo el año, son distintos bloques y con distintos expositores. Así que ahora nosotros el próximo miércoles vamos a empezar con San Mateo y va a estar a cargo el primer encuentro del profesor Fernando Cesarini. Así que como yo tengo las listas, me gustaría que me confirmaran con un mail o con el WhatsApp que los que quieren seguir y los que no, porque la idea es no abrumarlos con cosas que ya a lo mejor no les interese recibir. Entonces, para mantener una relación más amistosa, que no empiecen a decir esta Ana María me llena de papel o me llena de WhatsApp. no, está todo bien. Es mejor que podamos saber quiénes realmente están interesados en seguir con Mateo. Yo. Anótame, Bueno, anótame. A mí también, anótame, Ana. bueno, macanudo. Anita, A mí también, disculpas, Hilda. perdón. ¿Puedo hacer una Bien. pregunta? Yo sigo. Me llegó por parte de ustedes, perdón, como una especie de autoevaluación, una cosa así muy interesante. Y creo que lo han mandado ustedes y, bueno, es decir, las preguntas que han enviado no tienen nada que ver con el curso de Gerardo. ¿Cuál No. es la idea? Anterior. O sea, disculpen. Justamente, por eso, como lo habrás recibido en la lista, o sea, por el WhatsApp o por No, el por Facebook. mail, por mail. Por mail, por mail. Por mail. Yo no. Eso es solamente, esa evaluación es para ayudar a los que estuvieron en el encuentro de revelación, ver Claro, que no es el si nuestro. pudieron Claro, por eso. aprender ciertos temas que pensamos que son los necesarios como para estar ubicado de qué estamos hablando, pero los que están en Facebook, ahí está todo el material que vimos durante el año. Ajá. Entonces, si quieren responderlo, lo responden, pero es solo para los que le interesan, porque inclusive nosotros no vamos a evaluarlos. Claro. Los encuentros que hacemos nosotros no es por un título, sino que es para crecer juntos en la fe Claro. e ir inclusive profundizando cosas que tenemos medio flojas o que nunca vimos, porque hay cosas que por ahí nunca Eso. vimos. Anita, y para responder a esa autoevaluación, vos hiciste, o sea, nombraste a un curso que supongo que se puede encontrar en YouTube o en Facebook. ¿Cuál es el nombre de ese curso del cual yo no formé parte? Claro, los que no lo hicimos, tenemos la posibilidad de De encontrarlo. verlo, sí, ¿A dónde? está en el Facebook ABP, no sé quiénes están en Facebook, por eso a lo mejor a mí me vendría mejor que me envíen el mail diciendo quiero seguir, me interesa lo que vieron hasta ahora y se los envío por mail inclusive.
Y el que tenga Gmail, Graciela los invita al Classroom, que también está todo. Entonces, más o menos, los que tengan interés, justamente, escribir un mail con qué les interesa y qué no. Y así acomodamos un poquito. ¿Les parece? No, sobre el mismo que me mandaron, les pregunto para que me digan entonces qué curso es o cómo puedo contestar al mismo. Perfecto. Ok, gracias. No, al contrario. A Gerardo no lo estoy viendo yo. ¿Está por ahí? Sí, estoy acá. Disculpe. Disculpe, Ana. Disculpe, Ana. Sí. Yo no he recibido nada. Me voy a fijar, Hilda, después de enviárselo. Quédese tranquila. Bueno. Yo ya me tomo nota. Yo quería preguntar, consultar algo. ¿El grupo de WhatsApp se formó? Es lo mismo que envían por mail, ¿no? Sí. No se pasa nada porque es una lista de difusión. Entonces, los títulos que vamos a ver, el mismo libro, lo mando por todos lados. Perfecto. Bien, yo creo que siendo 7:06, aprovechémoslo, Gerardo, que hoy se nos escapa por un tiempo, porque después va a volver para la semana bíblica y quién sabe cuántas veces más. Pero yo sé que todos están felices de escucharlo, muchos mandan mensajes diciendo que les cambió la perspectiva, que descubrieron otras miradas, así que bueno, él empezará cuando le parezca, pero si quieren charlar mientras, podemos hacerlo. Bueno, gracias. Sí, claro. Sí, gracias, Ana. Tienes razón, Ana, que muchos de los que están acá vinieron atraídos por mí, y muchísimos que no están acá no están espantados por mí, porque, aunque a ustedes les parezca mentira, hay mucha gente que piensa que yo no soy creyente, o que soy evangélico, o que busco confundir. Es la parte del purgatorio que me toca vivir en esta tierra, porque me duele mucho. Me duele mucho que desconfíen de mí. O sea, no me molesta que alguien piense distinto. Ahí Martita, que recién habló y que me conoce de hace tantos años, ¿cuántas veces Marta me dice, no le entendí, Gerardo, esto que quiso decir, o no estoy totalmente de acuerdo, lo tengo que pensar? Y de eso se trata, de pensar, no de cambiar de alguien que le limaba la cabeza por otro que se la lime ahora. No, sino de salir de ese modelo. Lo que está pidiendo tanto el Papa Francisco, salir de un modelo clerical de iglesia. El modelo clerical de iglesia no tiene que ver solamente con los curas, sino que tiene que ver con un formato de iglesia en el que la mayoría de nosotros hemos sido formateados, en donde creemos que hay alguien que tiene una autoridad superior. En la iglesia, la autoridad es el servicio. La iglesia no tiene autoridades. Sí, hay personas que tienen mayor conocimiento. Y yo, más de una vez, también me he tenido que enfrentar por ahí con algún jerarca, y yo se lo digo, que yo a esta altura del partido ya no tengo ningún problema. Yo muchas veces se lo digo, mirá, vos serás todo lo obispo que quieras, pero yo tengo más estudios que vos. Entonces, acerca de estos temas, yo creo que tengo más herramientas, no que estoy más en lo cierto, porque uno siempre se puede equivocar, pero no hay que tener miedo a equivocarse. Por eso, recién estábamos conversando un poco con el equipo que organiza y hablábamos justamente de esto, ¿no? Cómo a algunas personas nos cuesta salir de esa fantasía de la objetividad. No existe objetividad. No existe objetividad en el autor. Ese fue el primer tema que tocamos. Marcos no es un autor objetivo. Marcos tiene una creencia. ¿Quieren llamarle ideología? Llámenle ideología, sin darle un sentido negativo, peyorativo. Pero el que cree en una religión no es objetivo cuando ve la realidad. O sea, yo voy a Gesell, me siento en la playa y contemplo.
¿qué contemplo? La creación. Claro. Otro que está al lado mío, ¿qué contempla? La naturaleza, porque no tiene fe. Los dos vemos lo mismo. Vemos lo mismo y no vemos lo mismo. ¿Se entiende? Un colectivo atropella a una persona y yo lo veo desde la vereda. Bueno, ahí tengo una perspectiva. Pero si yo soy el colectivero, tengo otra perspectiva. Y si soy el atropellado, si sobrevivo, tengo otra perspectiva. ¿Se entiende? ¿No les ha pasado a ustedes que alguna vez una persona que ha tenido un accidente, después que se recupera, les dice, la verdad que yo no me acuerdo de nada? No me acuerdo de nada. Lo borró de su memoria. Pero un registro tiene que haber ahí. Entonces, la objetividad no existe en el autor. Y la objetividad no existe en el lector. Entonces, yo cuando estoy leyendo a Marcos, lo leo como un creyente. Por eso, mi recomendación es que cuando vamos a hacer exégesis, la primera lectura la hagamos como si no fuéramos creyentes. Dije esto en un video hace poco y un obispo amigo me dijo, no, Gerardo, vos tendrías que decir, leámoslo como si fuera la primera vez. No, le dije yo, repito lo que dije, porque una cosa es leerlo como la primera vez y otra cosa es leerlo como no creyente. ¿Qué quiero decir con leerlo como no creyente? No darle una carga al texto superior a la que tiene. Por ejemplo, hoy vamos a analizar el último capítulo de Marcos, donde se habla de la aparición del resucitado. No se habla de la resurrección, sino de la aparición del resucitado. Es otra cosa. Ahora, como nosotros ya tenemos incorporado, y lo decimos en el credo, al tercer día resucitó de entre los muertos, entonces ya le estamos dando ese contenido de resurrección. Pero es muy distinto leerlo como relato de aparición que como resurrección. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Ustedes no tengan miedo de preguntarme cualquier cosa. Los que me conocen saben que a mí no me ofenden las preguntas, no me molestan. Si algo no lo sé, tendré que estudiar. Espero tener tiempo todavía de seguir estudiando. Pero ustedes no se dejen atrapar por la fantasía de la objetividad. O sea, yo creo que Jesús resucitó, por supuesto. Ahora, ¿cómo explico esa resurrección? ¿Cómo entiendo esa resurrección? Bueno, eso va a depender de muchas circunstancias. Va a depender de mi grado de conocimientos teológicos. Va a depender de mi grado de conocimientos sociales, humanos. ¿Entiende igual la resurrección una persona que no estudió psicología que alguien que estudió psicología? Yo creo que no. ¿Entiende lo mismo la resurrección una madre que tuvo la experiencia de que un hijo durante un tiempo se haya ido de la casa pegando un portazo y después de 4 o 5 años haya vuelto y le haya dado un beso? ¿Eso no es una resurrección? Yo no tuve esa experiencia, por ejemplo, todavía. No sé si la voy a tener. Pero el que la tuvo también entiende la resurrección de otra manera. Entonces, nuestras experiencias vitales, ¿se acuerdan que nosotros decíamos también estos días que había 3 situaciones vitales que tener en cuenta a la hora de interpretar un texto? La situación vital de los personajes, lo que le pasó en este caso concreto a esas mujeres que fueron a la madrugada del domingo pensando quién nos va a mover la piedra, y cuando encontraron la piedra removida, se encontraron con otra escena, no con la que ellas esperaban. Les cambió la perspectiva. Ellas iban con una idea determinada y la cosa fue otra. Como cuando uno va a la verdulería, quiere hacer, no sé, un pastel de papa, va a la verdulería y le pide papa y dice, ay, se acaban de llevar las últimas que había. Acá en Argentina eso es medio difícil, pero yo que viví un tiempo en Uruguay,
En Uruguay había verdulerías que eran 2 cajoncitos y había 3 papitas, 2 boñatos, una plantita de lechuga, y a veces uno llegaba y ya no había papa. Entonces yo había ido a la verdulería para comprar papas porque pensaba hacer un pastel de papa. Pero al no encontrarme papas, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el menú. Porque si no, ¿qué hago? Sí, podré ir a otra verdulería, pero ahí ya también cambié mi planificación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, primero, situación vital de los personajes. Segundo, situación vital de la comunidad a la que el evangelista, el catequista, el pastor, como le quieran llamar a Marcos, dirige su escrito. Esa comunidad ideal, que tal vez ni siquiera existió, porque a lo mejor Marcos se imaginó una comunidad que no existía. No creería esto mucho. Más bien yo soy de la idea de que esas comunidades ideales en el sentido de que estaban en la idea del que escribe, ¿no? Cuando escribió, eran reales. Entonces Marcos posiblemente escribe a comunidades de cristianos que viven en Roma, que no han conocido directamente a Jesús, ni siquiera a los testigos de primera mano. Entonces a ellos les escribe. ¿Para qué les escribe? ¿Para que crean en Jesús o para que conserven la fe? Ahí ya la perspectiva cambia. Bueno, eso hay que recrear esa situación vital. Y después la situación vital de cada uno de nosotros. No es lo mismo la situación vital de una persona que está aterrada por miedo a contagiarse el COVID y consulta todos los días a ver si le mandaron el aviso de que está la vacuna para ella, que de una persona que dice, sí, hay que cuidarse, pero si esta es mi hora, no me voy a demorar en contemplar el rostro del amado. ¿O acaso no soy una persona de fe? ¿Se entiende? Entonces es distinta la situación vital. Entonces el miedo que acá en este pasaje está presente, el miedo de esas mujeres, no es lo mismo para el que tiene miedo de morirse, está aterrado con la idea de morirse, con la situación de miedo lógico al contagio, pero de apertura a la trascendencia. Entonces, yo les diría que ahora vamos a leer el capítulo 16. Y yo les voy a ir dando algunas herramientas, que muchas de estas herramientas tal vez ustedes ya las tienen. Si ustedes notan alguna cosa, aporten, no tengan miedo, aporten, digan, levantan la manito y vamos viendo. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer juntos este trabajo. Bueno, ¿quieren poner el texto? Este capítulo viene inmediatamente después de la sepultura de Jesús. El capítulo 15, ustedes se acuerdan, creo que nosotros ya lo habíamos dicho, que el capítulo 15 termina justamente poniendo a las mujeres en una situación similar a la de los primeros discípulos. Al final del capítulo 15, dice, entonces José de Arimatea compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Ahí termina el capítulo 15 dedicado a la pasión, muerte y sepultura. Entonces, Jesús es descendido de la cruz, puesto en un sepulcro y se corre una piedra. El sepulcro comúnmente era una excavación en la roca, una cueva, comúnmente natural o a veces artificial, y ahí en la zona de Jerusalén, ¿no?
y entonces se ponía una piedra que tapaba la tumba. El entierro de Jesús es un entierro a las apuradas. Y en realidad es un entierro fortuito, porque Jesús, que murió crucificado, debería haberse podrido colgando de la cruz. Porque la crucifixión no era un suplicio cualquiera. No se crucificaba buscando hacer sufrir al condenado, sino buscando que se curaran en salud los posibles rebeldes. Por eso, la muerte, que era terrible, no terminaba con la expiración, sino que el cuerpo, el cadáver, seguía colgado hasta que se caía de podrido, hasta que se lo comían los animales. Si ustedes ven la película La Pasión de Mel Gibson, van a ver que a uno de los crucificados a los costados de Jesús viene un cuervo y le come un ojo. Entonces Jesús, ¿por qué no terminó así? Porque murió la víspera de la Pascua. Y para evitar que esos cuerpos contaminaran la sacralidad pascual, porque acordémonos que los muertos, para el pensamiento judío, contaminan, por eso al muerto no se lo puede tocar, para que los muertos estos, a las afueras de Jerusalén, no contaminaran la fiesta de la Pascua, le piden a Pilato el poder darle sepultura. No sabemos qué pasó con los crucificados a los costados de Jesús, pero seguramente también a ellos les dieron sepultura. Entonces, el capítulo 15 termina diciéndonos que María Magdalena y María, la madre de José, ven dónde lo ponen. Bueno, empecemos con el 16, que no tiene corte, ¿no? O sea, en el Evangelio original viene todo seguido, no hay cambio de capítulo, no hay título, no hay versículo, no hay nada. El relato, la narración continúa. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo:
Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra de Bueno, Dios. te alabamos, Señor. ¿Ven ustedes ahí en este texto alguna fisura, algún quiebre? ¿Distinguen escenas distintas? ¿Qué les parece? Arriesguen. Está hecha Para una mí. síntesis al final, parece, Ajá, ¿a partir de qué versículo? de Del episodios que después se relatan mucho más largamente, como por ejemplo los discípulos de Maús, ¿no? Acá solamente menciona que se presentó a ellos, a dos que iban caminando hacia un poblado, y sin embargo después tenemos una recopilación mucho más amplia de esa escena. Ajá. Bien. ¿A partir de qué versículo se da eso? Acá El está 9, 9. Perfecto. Sí. el versículo Sí. 9. Graciela. Sí, yo veo algo que, como dice usted que hay que leerlo todo recorrido, no con títulos y demás, que todo tiene que ver con otra cosa y no con el autor, ¿no? Entonces él dice, el último versículo en el 16 en el 8, dice, a lo último, dice, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Después sigue, ¿no es cierto? Sí. Diciendo, otro versículo del mismo capítulo dice Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, ¿no? Entonces yo digo, acá es como que, bueno, acá se nota claramente, pues quizás hay otras cosas más para notar, pero me parece algo muy, digamos, como para resaltar, que me llamó la atención esto, porque acá se nota que el autor es el que realmente se nota o sale a relucir su omnisciencia, ¿no es cierto? Bueno, sí, en realidad en todo el relato, porque ustedes fíjense que todo este capítulo está relatado en tercera persona. O sea, el narrador habla de lo que les está sucediendo a otros. Claro. Como si él fuera testigo. En ningún momento él hace que los personajes nos hablen a nosotros. En la primera parte, sí los personajes hablan entre ellos. Este muchacho, vestido con una túnica blanca, le habla a las mujeres. Pero el que nos narra esto No dice lo que hace siempre en Jesús. tercera persona. ¿Cómo? Que en ningún momento, a mí eso me llamó la atención, que en ningún momento dice, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, qué sé yo, que uno por ahí lo tiene como internalizado, que en esa escena están María Magdalena y Jesús, propiamente, o sea, propiamente hecho. Y acá en ningún momento habla de Jesús, dice un muchacho vestido con una túnica blanca. Claro. Y después recién retoma con que se le había aparecido a María Magdalena. Ahí vamos a ver entonces, en el versículo 9, ahí va a hablar del encuentro de Jesús con la Magdalena. Y como bien dijo María Luján, este episodio, por ejemplo, está desarrollado después en el capítulo 20 de Juan. Y lo que acá aparece en el versículo 12, esto está desarrollado en el capítulo 24 de Lucas. Ahora, la pregunta
que podríamos hacernos es esta. ¿Marcos es el autor original en este caso? Y después algunos evangelistas, a partir de estos 2 o 3 versículos, elaboraron toda una historia. O al revés, un último redactor de Marcos, al que le costó, como nos cuesta a nosotros, que el evangelio terminara con el silencio de las mujeres, llenó ese vacío con lo que en género literario se llama un resumen, ¿no? Es decir, un elencar un montón de situaciones, porque fíjense, del versículo 9 en adelante tenemos del 9 al 20. Al 20, pero del 9 al 11 tenemos el tema de la Magdalena. Del 12 al 3, el 12 y 13 tenemos los discípulos de Maús. En el 14 la aparición a los 11, que también está en el capítulo 24 de Lucas. Bueno, entonces ahí habrá que hacer ya, arriesgar una hipótesis. Yo personalmente creo que tratándose de temas tan importantes, más bien me inclino a pensar que el último redactor de Marcos, viendo este vacío, lo rellena con este resumen, entendiendo que ya los otros evangelios están circulando, de hecho él los conoce. Entonces hace este resumen para que su evangelio, que no tiene cabeza, por lo menos tenga pies. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pero hoy día la mayoría de los especialistas en Marcos dicen que realmente Marcos termina en el versículo 8. Entonces, esto último, estos versículos del 9 al 20, son o serían, porque es una hipótesis, serían un agregado posterior en estilo de resumen que trata de completar ese evangelio que para el autor original está completo en el versículo 8. Pero para un lector, que es, digamos, el origen de las copias que nosotros conocemos, porque hay copias que no tienen estos versículos, la mayoría sí las tienen. Entonces se ve que ha habido un lector que se ha convertido en copista y le agregó esto. A este le llamamos último redactor, porque esto entra dentro de la redacción de Marcos. Pero no, ¿cómo, Víctor? Puede ser que si termina en el versículo 8, sí, no hay anuncio de resurrección. A ver, vamos ahora nos vamos a quedar con esta parte. Nos olvidamos de lo demás, eso les queda para seguir ustedes trabajando y para ir buscando. ¿Se acuerdan que yo el primer día les dije que es un error cuando en un relato encontramos una carencia, querer cubrir esa carencia buscando elementos en otro libro? ¿Por qué? Porque de esta forma, si buscamos elementos en otro libro, o sea, si yo lo que quiero escribir es una vida de Jesús o una biografía de Jesús a partir de los evangelios canónicos y apócrifos, sí voy a hacer este trabajo. Pero si yo quiero entender la lógica de Marcos, cometo un error al querer completar a Marcos con otros relatos. Sí tengo que echar mano a lo mejor de conocimientos de la sociología, de la cultura, de la historia de la época. Eso sí, para entender, por ejemplo, los distintos grupos que conformaban lo que nosotros llamamos judaísmo, porque a veces nosotros decimos los judíos. Los judíos no eran como los argentinos, no somos todos iguales. Como decían en la época del proceso de la dictadura, como ustedes quieran llamarle, los argentinos somos derechos y humanos.
Bueno, no éramos tan derechos y humanos, la verdad que algunos poco de humanidad tenían, ¿no? Entonces, no éramos todos derechos y humanos. Y los judíos no eran todos iguales. Entonces, para entender que era un fariseo, que era un saduceo, que era un discípulo de Juan, ahí me pueden servir otros textos que me den la idea de lo que son, pero no completar el relato. Entonces, vamos ahora otra vez a la placa, por favor, de los primeros 8 versículos. Y vamos a ver. Víctor ahí dijo que no se anuncia la resurrección, pero yo veo que el joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, dice: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Sí, no, pero al final, viste que dice, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Claro. Vayan a luz y dicen, no decimos nada porque termina Bueno. como, no, hay una interpretación, ¿no? Digamos, ¿no? No. Estás totalmente en lo cierto, Víctor. Por eso el último redactor, ¿no? Que podría ser un Víctor cualquiera, que quería hacer el bien a otros y no quería dejarlos con esta sensación incómoda de estas mujeres con miedo, por eso este último redactor agrega el resumen. Pero lo que yo quisiera ahora es arriesgar hipótesis para entender por qué Marcos pone a estas mujeres en silencio. Seguramente todos ustedes, ahora escucho eso, okay. Pero antes, para no olvidarme, seguro que todos ustedes escucharon ese chiste que Jesús se aparece a las mujeres porque de esa manera lo iban a divulgar. Bueno, hoy diríamos que es un chiste de bastante mal gusto en nuestro patriarcado no explícito, ¿no? Entonces, no es así. Eso tenemos que sacárnoslo totalmente de la cabeza. Pero la pregunta, ¿por qué los relatores dicen que se aparece a las mujeres cuando el relato más antiguo que se refiere a este acontecimiento, miren que no dije suceso, a este acontecimiento, es 1 Corintios 15, en donde no se nombra a ninguna mujer? ¿Por qué Pablo no nombra a ninguna mujer? Y si los evangelios ponen a las mujeres. Esta es una pregunta que hay que hacerse. Gerardo, puede sí. ser, o sea, pero yo no sé la respuesta, O sea, Ajá. No, puede ser porque no estamos teniendo en cuenta esto de la situación vital de los, sobre todo de la comunidad a la cual Marcos escribe. Yo no sé la respuesta por qué él decide terminar ahí y no continuar. O sea, para él terminó acá el Evangelio. A él le parecía que para esta comunidad él ya había dicho todo. Con el tiempo otros vieron que no, que le faltaba. O sea, ¿usted me puede responder? Porque yo me parece que tiene que ver con esto de la situación vital, no sé si de los personajes, pero sí de la comunidad a la cual él escribe el Evangelio, o piensa que le escribe el Evangelio. Bueno, esa es una hipótesis que habrá que estudiarla, habrá que ver qué autores, cuando uno hace una tesis, lo primero que tiene que hacer es el estado de la cuestión, ver qué autores han investigado acerca de ese tema. ¿Y usted me puede aportar algo? Porque yo estoy totalmente perdida con sí, respecto a pero está bien, Marta, pero yo preferiría, porque no tenemos mucho tiempo, o sea, dejamos picando esto, es una posibilidad, pero yo más bien quisiera centrarme en el relato de Marcos. O sea, a ver si hay elementos en el relato de Marcos, en lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que les insistí varias veces la necesidad de leer Marcos de corrido? ¿Por qué? Porque Marcos, como la mayoría de los escritores, va y viene con una idea. O sea, las ideas se van repitiendo. Hoy día se habla de isotopías, es decir, ideas que recorren un texto. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que ustedes saben que es el Evangelio que a mí más me gusta y el que yo más estudié,
la isotopía de la pobreza y de la riqueza atraviesan todo el Evangelio. Entonces, cuando en el capítulo 19 vemos que lo último que hace Jesús en Lucas es ir a la casa de un hombre muy rico, Lucas, que se la pasó dándole palos a los ricos, entonces uno dice, ah, ¿qué pasa acá? Lucas me está diciendo que ojo con la riqueza, pero aunque seas muy rico, también te podés salvar. O sea, Lucas siempre deja la puerta abierta. Y en el caso de Marcos, ¿se acuerdan cuando vimos los relatos de curación? Que decíamos que el personaje Jesús, después que realiza un acto prodigioso, pide no digan nada a nadie. Y nadie le hace caso. ¿Quién le hace caso a Jesús según Marcos? Las mujeres. Las mujeres. ¿Quiénes no abandonan a Jesús? Las mujeres. ¿Quiénes son los últimos personajes que se dice que seguían y servían a Jesús? Acoleo, acolitar, diaconeo, diaconar. Las mujeres. Por eso voy a preparar un curso, si Dios me da vida, acerca de las mujeres en el Evangelio de Marcos, porque por lo menos hay 8 pasajes en donde aparecen mujeres en Marcos, y siempre se habla de que Lucas es el evangelista de las mujeres, pero Marcos también, porque Jesús era el hombre de las mujeres. Por eso, ¿no? Cuando Gloria escribió ese hermoso libro, Jesús miraba mujeres, el título es tentador, pero Jesús no solamente miraba mujeres, tocaba mujeres, escuchaba mujeres, estaba rodeado de mujeres. Y las mujeres lo entendían. Por eso, mujeres, téngannos paciencia a los varones si ocupamos tantos puestos en la iglesia, porque tenemos que pagar por lo que no hicimos cuando Él estaba presente. Estamos en deuda y 2000 años son poco para pagar la deuda, de no haberlo entendido, de haberlo traicionado, de haberlo entregado, de haberlo abandonado. Marcos pone a las mujeres como las únicas que entienden que hay que callar. Pero ¿por qué hay que callar, según Marcos? Esta sería la pregunta. Porque la idea de los primeros cristianos, sobre todo Lucas, ¿no? El tema de la ascensión, ahora el domingo que viene la fiesta de la ascensión, en Hechos de los Apóstoles, el Jesús que está por ascender les dice, vayan, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra, a anunciar la buena noticia. Fíjense que se salta Galilea, no habla de Galilea. ¿Por qué no habla de Galilea en Lucas? Porque en Galilea ya evangelizó Jesús. Entonces es más importante llegar a donde Jesús no había llegado. Acuérdense que en la situación vital de las comunidades de los primeros cristianos estaba la creencia de que el fin de los tiempos era inminente. Entonces, si el fin de los tiempos era inminente, no había que perder el tiempo yendo a sembrar donde ya se había sembrado. Pero Marcos pone acá el tema de el secreto mesiánico. No decir nada a nadie. ¿Por qué? Porque es tan sagrado que no se puede comunicar a través de palabras. La gente no se va a convertir por nuestros discursos. Creo que esto lo tendríamos que saber ya de memoria. Nadie va a cambiar su forma de ser, de pensar, de vivir por nuestros discursos. En cambio, viéndonos, sintiéndonos, personas
amables, bondadosas, serviciales, tal vez. ¿Se acuerdan esa periodista que le quiso hacer un reportaje a Madre Teresa? Y Madre Teresa le dijo, sí, ningún problema. Venía a vivir una semana entera conmigo, me acompañás a todos los lugares donde yo voy, hacés la misma vida que yo, y el último día te doy una entrevista. Y así esta mujer fue, la acompañó a Madre Teresa por una semana, a todos lados, se levantaba bien temprano como Madre Teresa, iba a misa, desayunaba con Madre Teresa, iba a ver a los enfermos, esto y lo otro. Cuando terminó esa semana, la periodista le dice a Madre Teresa, Madre, yo esto no lo haría ni por $1.000.000. Y Madre Teresa le dijo, yo tampoco. O sea, Madre Teresa no era desinteresada, lo hacía por mucho más que $1.000.000. Lo hacía porque había descubierto que sirviendo al pobre servía a Cristo. Entonces, estas mujeres no van a contar nada a nadie, según el relato de Marcos, porque sería inútil contar. La fe es una gracia. La fe no es un convencimiento. Nadie cree por convencimiento. Después uno tendrá que razonar su fe. Después uno tendrá que exponer su fe mediante narraciones. ¿Qué es lo que hace Marcos? Por eso Marcos comienza su evangelio confesando su fe. Génesis, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo va desarrollando. Y veíamos que en el capítulo 8 va a poner en el personaje Pedro la confesión del mesianismo. Verdaderamente tú eres el Mesías. Y en el capítulo 15, en el centurión, va a poner la confesión de la divinidad. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿A ustedes les parece lógico que el centurión, viendo morir a Jesús, lo que voy a decir no quiero que sea para ofender a nadie, sino para comprender la situación. Viendo morir a Jesús cagado, meado, porque imagínense cómo estaba Jesús en la cruz, no estaba limpito con una tuniquita blanca. Imagínense esa situación de Jesús, llagado, lleno de moscas, a lo mejor vomitando, ahogado, un desastre, con los ojos desorbitados. ¿A usted le parece que un centurión romano, que es un señor, va a reconocer verdaderamente este era hijo de Dios? ¿O eso lo pone Marcos en labios de una autoridad romana? Y acá me voy acercando a lo que mi querida amiga Marta dijo recién, a la situación vital de la comunidad. El centurión no pertenece al pueblo judío, pertenece al Imperio Romano. Entonces, el primero que hace una confesión pública, el primer personaje que hace una confesión pública de la filiación divina de Jesús, no de la divinidad, de la filiación divina, que es distinto. El primero que lo hace, ¿quién es? Un romano. Y esto antes de la resurrección, querido Víctor. No resucitó todavía. Y el centurión romano dice esto. ¿Por qué? Porque Marcos ya sabe. O sea, Marcos no sé cómo se aguantó hasta el capítulo 15 para decirlo. Porque Marcos es un genio relatando, por eso se la aguantó. En Marcos, si decimos que Marcos es el evangelista más antiguo, en Marcos tenemos la originalidad de haber puesto en labios del personaje principal por 3 veces el anuncio de su pasión y resurrección.
Una persona que lea esto no como un relato, sino como una cronología, va a decir Jesús ya sabía lo que le iba a pasar y por eso lo predijo. Si esto es así, yo digo, la pasión de Jesús fue una gran ficción. Porque si Jesús sabía que el final iba a ser glorioso, nunca pudo sentir el abandono de su Abba, al que en el relato de la pasión por primera vez llama Dios. El personaje Jesús, siempre que habla con la divinidad, lo llama Abba, papito, papá mío. La única vez que lo trata de usted, vamos a decir, que le dice Dios, es en la cruz cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces tal vez Marcos, que puso 3 veces a lo largo del Evangelio, en la parte de el camino a Jerusalén, entonces, fíjense, ahí tienen ustedes una isotopía que pueden recorrer en Marcos. Los que tengan más manejo de internet, sobre todo hay un programa que se llama el Bible Work, que es un programa muy interesante, o también hay otros programas. A lo mejor, Anita, podrías hablar con la gente de San Pablo para hacer el curso que ellos tienen, ¿no? De ese programa, no sé cómo se llama porque yo no lo uso, pero también es un programa que tiene buscadores. Entonces ustedes ponen O2, camino, y viene todas las veces que aparece la palabra camino en el Evangelio. Pero acuérdense que Juan Bautista comienza su predicación hablando de que hay que preparar el camino, los caminos. Y el Evangelio es todo un camino. Y a lo largo de este camino, sobre todo cuando el camino ya está bien orientado, porque al principio el camino va zigzagueando. Jesús se va metiendo por pueblitos, va rodeando el lago, cruza el lago, vuelve para acá, pero después va derechito a Jerusalén. Y ahí va anunciando lo que va a ocurrir. Y ocurre la muerte y la resurrección. Entonces, tal vez la idea de Marcos en estos 8 versículos es mostrar que se cumplió lo que Jesús había anunciado. Que la palabra de Jesús tiene poder, no solamente para calmar las tempestades, no solamente para multiplicar los panes, no solamente para expulsar demonios, no solamente para curar a distancia con la hija de la Sirofenicia, sino que también tiene poder para anticipar los acontecimientos. Entonces, el relato de Marcos podríamos leerlo como un relato de cumplimiento de lo que se va anunciando. ¿Se entiende? Entonces, cuando las mujeres van al sepulcro, parece que estas mujeres se olvidaron lo que Jesús había dicho. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ponen de nuevo el texto, por favor. ¿Los confundí? No. No. Bueno. Pasado el sábado, ¿por qué pasado el sábado? Porque el sábado es el día de descanso. Ahí vamos, situación vital de los personajes. Los personajes, ¿de qué cultura son? ¿De qué religión son? Judíos. Por tanto, observan el sábado. Entonces, pasado el sábado, al aclarar el domingo, con las primeras luces del domingo, ustedes saben que los judíos cuentan el día a partir de la primera estrella que se ve. O sea que la primera estrella de la noche del sábado, eso ya sería domingo. Claro.
Pero bueno, no me imagino a estas mujeres, aunque eran bastante atrevidas, porque de hecho muchas de ellas habían dejado a sus maridos. No sé si los maridos estarían contentísimos, a lo mejor habían formado el club de los amigos de Jesús. No, eso no aparece en el Evangelio. Pero estas mujeres eran arriesgadas, no eran unas mujeres temerosas. Este temor del que se habla dos veces, para mí no tiene que ver con el phobos, con el miedo, sino que tiene que ver con ese temor ante lo sagrado. Respeto. Claro, de respeto profundo. Por eso cuando nosotros decimos entre los dones del Espíritu Santo el temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino el respeto por lo sagrado. Eso es el temor de Dios. Entonces, en este sentido, las mujeres están llenas de temor ante la irrupción de lo sagrado. Entonces, pasado el sábado, María Magdalena está siempre en primera línea. Todas las veces que se habla de varias mujeres que siguen a Jesús, siempre se nombra primero a María Magdalena. Siempre. Por eso el Papa Francisco rescató ese hermoso título que tiene desde la antigüedad, Apóstola Apostolorum, el apóstol o la apóstol de los apóstoles. Apostelo en griego quiere decir enviado. Y nosotros muchas veces confundimos a los 12 con los apóstoles, pero no, los apóstoles son muchos más que los 12. Y los apóstoles son varones y mujeres. Los 12 sí son varones. ¿Por qué? Porque los 12 es una institución que nosotros la vamos a encontrar en el capítulo 3 de Marcos. Ahí se instituye los 12, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, o sea, para hacerlos apóstoles en un segundo momento. Pero estos 12 vienen a reemplazar a los 12 patriarcas de Israel, porque el cristianismo es entendido como el nuevo Israel. Entonces, si el antiguo Israel tuvo 12 patriarcas, el nuevo Israel también tiene 12 patriarcas. Pero los primeros apóstoles, en realidad, son las mujeres. Las primeras enviadas a anunciar la buena noticia de la resurrección son las mujeres. Porque antes Jesús envió a sus discípulos, sí, pero los envió a ¿qué? A anunciar que el reinado de Dios o la soberanía de Dios había llegado, que es muy distinto que anunciar que Él resucitó. O sea, el mensaje que anunciaba Jesús es similar al que anunciaba el Bautista, con la diferencia que el Bautista decía: prepárense, hagan penitencia, conviértanse, porque el reino se acerca, el reinado se acerca, y el que no haya hecho penitencia, el que no se haya convertido, no puede entrar. Y Jesús, en cambio, dice: el reinado ya llegó, por eso las curaciones, eso es signo de que el reinado ya llegó, que el reinado anterior de Satanás está dividido y está cayendo. ¿Se acuerdan cuando lo cuestionan a Jesús por obrar con el poder de Belcebú? Dice: si yo obro con el poder de Belcebú, esto significa que el reino de Belcebú está dividido, y todo reino dividido se cae a pedazos. Por tanto, el reinado de Dios ha llegado. Lo que piensen de mí no me importa, dice Jesús. Lo que importa es que acepten el reinado. Y para entrar a ese reinado hay que convertirse. No empezar a practicar, como decía Juan, sino convertirse a la lógica del reinado, en donde nadie debe quedar fuera. Por eso Jesús, en sus milagros, ¿qué hace? Incluye a los marginados, los leprosos, por ejemplo, los incluye. Entonces, volviendo al texto, por favor, ponen de nuevo la plaqueta, o la placa, la diapositiva, voy a decir como Alberto. María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, no sabemos si son 3 o 4, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había sido enterrado de forma rápida. Dijimos que el enterramiento de Jesús fue abrupto. Tuvo la suerte de no terminar ahí pudriéndose porque murió la víspera de Pascua, pero lo enterraron a las apuradas, envuelto en una sábana y listo,
no se cumplieron con él ciertos ritos tendientes no tanto a la momificación como sí a evitar una putrefacción desagradable, porque imagínense ustedes que si está dentro de una cueva tapada nomás con una piedra, los olores nauseabundos que podían salir de ahí, entonces todos esos ungüentos, esos aromas, cumplían una función, digamos, de algún modo evitar todo esto, ¿no? Entonces, ya esto es raro porque esto no se hacía después del enterramiento. Después del enterramiento, sí, los judíos acostumbraban a visitar las tumbas de los maestros y demás, depositan ahí una piedra. La verdad que si me preguntaran por qué, nunca lo investigué, tendría que investigar por qué dejan una piedra, no una flor ni nada, una piedra dejan ahí encima de la tumba. Y las tumbas eran visitadas, las tumbas de David, y hay otras tumbas que eran famosas, ¿no? Entonces, Jesús recibe esta visita, o sea, mejor dicho, la tumba de Jesús recibe esta visita de las mujeres que van con una intención y con una preocupación. ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Esta idea de una piedra grande que fue corrida nos va a conectar de alguna manera con un tema también recurrente en Marcos, el tema de la fuerza. ¿Quién es más fuerte? ¿Jesús o los demonios? Entonces acá estamos hablando de una fuerza superior a la humana, que corre esa piedra. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha. ¿A la derecha de quién? ¿La derecha hay que entenderla como un lugar físico o la derecha tiene que ver con una cosmovisión? Jesús sentado a la derecha del Padre, vamos a decir nosotros en el credo. Entonces, está sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Miren qué interesante, qué cuidadoso es Marcos, porque Marcos nos podría haber puesto un ángel con rayos y truenos y qué sé yo qué, y simplemente pone un joven vestido con una túnica. ¿Se acuerdan que en el capítulo 15 también tenemos a un joven envuelto solo con una sábana? Como ahora está envuelto el cuerpo de Jesús, o estaba envuelto de Jesús, solo con una sábana. Pero a este joven le toman la sábana y él ¿cómo sale? Desnudo. Hay quienes interpretan a este joven como un personaje real. Hay quienes quieren ver en este joven una figura de Marcos, que cuando prenden a su maestro se queda desnudo, por no usar otra expresión, ¿no?, más argentina, pero así se queda, desnudo. Esta sábana vuelve con José de Arimatea, que cubre el cuerpo de Jesús con la sábana. Y ahora este joven tiene una túnica, que no es una simple sábana, sino que es un elemento de prestigio. Pensemos que para el hombre antiguo, tanto el mobiliario como la vestimenta tienen que ver con el honor. Entonces, a lo mejor un senador romano se moría de frío con una túnica de lino, pero eso era signo de poder. Entonces prefería morirse de una pulmonía. Si uno visita un castillo de la Edad Media y ve cómo eran las sillas,
Dice, pero qué incómodo que era esto. Apenas si tiene lugar para sentarse. Y sin embargo tiene un respaldar, porque lo que importa es el respaldar para ellos, porque el respaldar que indica poder, dignidad, ¿se entiende? No les importa el asiento, o sea, nosotros tenemos otra concepción del vestir. Por eso yo estoy ahora, por más que ustedes sean tan importantes para mí, yo estoy ahora acá con esta camperita deportiva, porque me siento cómodo, estoy en mi casa y estoy cómodo, así, calentito. No me puse traje y corbata, no tengo que aparentar, porque el honor para mí no es lo importante, no es un elemento importante, para la antigüedad sí. Entonces acá tenemos a un honorable joven, vestido con una túnica blanca, que les habla con autoridad. Otro tema también que está presente en Marcos, ¿con qué autoridad haces o dices estas cosas? ¿De dónde le sale esto? ¿No es acaso el hijo del carpintero, su madre y sus hermanos y hermanas no viven entre nosotros? Ven, cuando uno ha leído todo el Evangelio, entonces en estos 8 versículos hay un montón de temas que van como a recibir el cierre. Todo lo que se vino diciendo preparaba esto. Pero cuando Marcos comenzó a escribir, esto ya lo tenía en la cabeza. Ahora, ¿esta túnica no está relacionada también con la túnica de la transfiguración? Podría ser, sí, claro. El relato que tenía como una túnica que estaba un blanco extraño. Claro, como la nieve, sí. Sí. Claro, pero bueno, ahí tienen. O sea, este joven no es un joven, es un ángel. Puro. Pero Marcos, que no está buscando convencernos por cosas espectaculares, porque el Jesús de Marcos es un Jesús débil, es un Jesús sufriente, es un Jesús que muere diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Jesús de Lucas muere diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y el Jesús de Juan cómo muere? ¿Qué dice el Jesús de Juan? Todo se ha cumplido. Es lo que voy a decir yo cuando apaguemos ahora el Zoom. Todo se ha cumplido. Cumplí como pude con el programita que nos propusimos con la querida Ana María. Todo se ha cumplido. En cambio, este Jesús de Marcos termina de una forma desastrosa. Entonces, volviendo, el joven dice, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro, que él irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán como él se lo había dicho o anunciado. ¿Ven? Entonces acá se está cumpliendo ese plan que Jesús fue anticipando, que el personaje Jesús fue anticipando. Para ir redondeando, temor ante lo sagrado. Temor ante lo sagrado. Los demonios también temen a Jesús, porque se dan cuenta quién es. ¿Qué quieres de nosotros? Entonces, el tema del temor ante lo sagrado. El tema del temor ante lo sagrado. Vayan a decir a sus discípulos y a Pedro. Ya hay una distinción. No es el Pedro de Mateo. No es el Pedro de Mateo. Pero hay una distinción con respecto a los demás. Vayan a decir a sus discípulos. Y ven que no dice vayan a decir a los apóstoles o vayan a decir a los 12, sino a los discípulos. Son mucho más y son mujeres y varones.
y a Pedro, que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. ¿Yo puedo entrar como lector dentro de este versículo? ¿Puedo sentirme invocado, convocado por este versículo? ¿Somos o no somos discípulos de Jesús? Sí. Perfecto. Claro. Y Roque, ¿qué nos tienen que decir las mujeres? ¿Qué es lo que nos tienen que decir? A ver, ¿hay qué dice? ¿Qué le pide el joven a las mujeres que digan? Que Jesús ha resucitado. No. No digan nada. No tienen que decir No. nada. Versículo 7. Versículo 7. Vayan a Galilea, que ahí lo verán. ¡Ah! Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Volver a Galilea para verlo. ¿Y qué significa volver a Galilea para verlo? Dentro de la lógica de un escritor que comienza su escrito, ¿dónde? En Galilea. Galilea. Vuelvan a leerme, queridos amigos. Así van a entender. Lo que Porque estamos con haciendo una ahora. sola lectura no se va a entender. ¿Cómo, Roque? Lo que estamos haciendo ahora. Claro, y lo que van a tener que hacer después si realmente escuchan a las mujeres. Porque si no escuchan a las mujeres, ¿de qué sirve que me escuchen a mí? Un país que está recibiendo ¿Qué? cada día más dosis de vacunas, mientras las mentiras. Bueno, entonces, ¿se entendió esto? Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, ¿cómo entendemos esto de que no dijeron nada a nadie? ¿No le dijeron a los discípulos que tenían que ir a Galilea? ¿O no dijeron nada a nadie más allá de los discípulos? Bueno, ahí tienen distintas líneas de interpretación. Pero creo que lo importante es para nosotros obedecer la indicación de estas mujeres, que son testigos de primera mano, porque los seguían y servían desde Galilea. Ellas hicieron el proceso, experimentaron el fracaso de la pasión y vislumbraron el misterio de la resurrección. Ven que Marcos no hace que entren en contacto con el resucitado. Y yo, la verdad, me quedo con Marcos. Porque nosotros no necesitamos ver y tocar. Y acá, ¿a quién estoy haciendo referencia? A Juan. ¿Ahora crees?, le dice el Jesús resucitado de Juan a Tomás, porque me has visto y oído. Felices los que crean sin ver. Entonces, cada uno de los evangelistas, al final, va a dejar picando la necesidad de entrar en contacto directo a través de la fe, no del conocimiento, no de la prueba. ¿El sepulcro vacío es prueba de que Jesús resucitó? No. Y eso lo tenemos clarísimo en Mateo y en Juan, en capítulo 20, la Magdalena.
se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, lo primero que se piensa es que se han robado el cadáver. Y este joven le dice, ¿por qué buscan? ¿Por qué buscan a Jesús de Nazaret el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto, al cadáver. Vayan ahora a decir a sus discípulos, no está aquí. Entonces, Jesús ya no es un cadáver. Y el resucitado tampoco es un cuerpo en el sentido que nosotros hoy le damos al cuerpo. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús en cuerpo, pero entendiendo por cuerpo identidad. Por eso en otros evangelios, Jesús resucitado va a decir, no teman, soy yo. Y por eso no lo reconocen al principio. Y después lo van a reconocer cuando Jesús llama a María por su nombre o cuando parte el pan a los discípulos de Maús. Pero al principio no lo reconocen. Y por eso puede entrar al cenáculo cuando están reunidos los discípulos llenos de temor sin tocar el timbre ni golpear la puerta. No necesita que le abran. La piedra, ¿para qué fue movida la piedra del sepulcro? ¿Para qué? ¿Por qué está la piedra? La piedra es un elemento clave en los 4 evangelios. ¿Por qué la piedra está movida? Para que entraran las mujeres. Claro, Alejandra. No para que saliera Jesús. Claro. Pero para que vieran que él tampoco estaba. Por supuesto, porque si no entran, ¿cómo se le...? Bueno, podrían haber hecho otra lógica de explicación del misterio. Pero tomaron esta lógica de hacer entrar a las mujeres y de empezar a cuestionarse porque ¿qué pasó acá? Porque ellas van con una idea determinada. Ellas van para ungir el cuerpo. O sea, ellas iban a entrar para encontrarse con un cuerpo. E iban preocupadas por la piedra. Iban preocupadas por la piedra, claro. O sea, el relato, acá, digamos, el que quiere creerle a Marcos, le cree. Y el que no le quiere creer a Marcos, no le cree. Porque es así. Es decir, uno cree o no cree. Pero si le queremos creer a Marcos, su relato tiene una lógica impecable. O sea, no es un narrador improvisado, Marcos. No deja elementos sueltos. Por eso yo no creo que el silencio de las mujeres sea un elemento suelto o descolgado, sino que tiene que ver con toda la lógica del Evangelio, donde se ha pedido a todos que no digan nada a nadie. Y las únicas que lo cumplen son las mujeres. Tal vez porque las mujeres descubren el verdadero sentido del misterio. Y los otros se quedan simplemente con lo portentoso. Yo tenía un temblor y Jesús me curó. Yo era tartamudo y ahora hablo bien. Yo veía con dificultad, me puso las manos, empecé a ver a los hombres como árboles que se movían, pero me las volvió a poner y ahora veo con claridad. Y claro, ¿cómo no voy a salir gritando, loco de alegría, cuando recibí esta curación? Pero acá no se trata de una curación, de una salvación en sentido material, sino que acá hay otra cosa. Acá hay una salvación existencial. Si alguna de estas mujeres, por ejemplo, tenía dificultades para caminar, seguramente salió de ahí con las mismas dificultades. Aunque el texto dice que salieron corriendo. Pero bueno, uno también puede correr rengueando de una pierna, ¿no? O sea, acá no hubo una curación, una comunicación de salud material. Pero acá sí hubo una comunicación de salvación. Porque las mujeres que iban tristes, llorosas, porque habían perdido a su maestro y habían perdido las expectativas,
se encuentran con otra realidad. Bueno. Puede ser, hola, ¿se escucha? Sí, ahí? Víctor. Puede ser también que cuando uno por ahí tiene un familiar que estuvo muy enfermo y va al médico, de repente ve que te dicen que está re bien, que está, no sé, que se está curando, evolucionó re bien, y vos salís de la clínica re contento, que no sabés qué pasó, y le tenés que explicar al otro, está bien, no sé qué pasó, qué hicieron en estos días, y no sé, capaz es la misma reacción, ¿no? De alegría, pero no sabés ni cómo contarlo, lo que pasó, ¿no? Me imagino ahora, no sé, tiro. Sí, conectándolo con nuestras experiencias vitales, más de uno de los que está acá presente, que ha tenido la gracia de ser papá o mamá biológico, cuando toman conciencia del embarazo, por ahí lo primero que quieren hacer es salirlo a contar a todo el mundo. Y sin embargo, a lo mejor uno de los dos dice, esperemos un poquito, por las dudas. Porque uno ya ha conocido ciertas experiencias de pérdida y demás, y entonces, ¿para qué vamos a ilusionar a todo el mundo? Y demás, y entonces, ¿para qué vamos a ilusionar a todo el mundo? Digo. Bueno. ¿Algo más? No. Todo muy claro, excelente. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Sí, Roque. Aprovechándote, ¿por qué hay 4 evangelios? Y bueno, a ver, arriesguen ustedes, ¿por qué hay 4 evangelios? Ustedes ya lo pueden contestar esto. Sí, porque eran los que más convenían para lo que nos querían transmitir, ¿no? De todos los que había, se buscó estos que consideraron que eran los que mejor transmitían lo que querían transmitir. A ver. Además, quizás por una cuestión económica también, como habías dicho, el Evangelio de Marcos, y se lo nombraba, mirá que este estuvo con Pedro, y este puede ser el que hola, ¿sí? No se escuchó nada. Sí. No, por ahí, por una cuestión de nombre. Y bueno, como costaba mucho el tema de poder imprimir alguna noticia, poner la cuestión económica, decían, bueno, vamos con este que fue discípulo de Pedro, el Evangelio según San Marcos, escribamos esto, escribamos al otro, ¿no? Por eso quizás, ¿no? Que eran los 4 que tenían más nombre y más respaldo, más notoriedad, y sobre eso bueno, todos los tiros ahí. Sí, eso que decís vos tendría que ver por qué los evangelios fueron atribuidos a tal o cual. Pero creo que la pregunta de Roque es ¿por qué hay 4? Acá en el chat. Mi pregunta es ¿por qué hay 4, no? ¿Y por qué Juan es el último? En el chat acá dicen lo que responden otros. Te leo lo que responden otros, Roque. Sí. Algunos dicen, hay 4 visiones de lo mismo. Otros, porque le hablan a 4 comunidades diferentes. Es la misma buena noticia contada por distintas personas a distintos auditorios. Hay 4 canónicos, dice alguien. Porque también lo que decía Marcela al principio, de todos los que hay, para el canon entraron estos 4. Entiendo que Marcela quería decir eso. Claro. Por tradición. Otros dicen, Claudio vuelve a decir, hay muchos más. Sí. Bueno, y nada más. Esas son las respuestas que surgen acá del grupo. Perfecto. Ahora yo preguntaría, ¿por qué Juan es el último incluido? Bueno, tal vez porque justamente hubo dificultades en aceptar a Juan. ¿Juan no lo muestra a Jesús de otra forma que los otros evangelios? Claro, totalmente. Juan lo muestra en la parte cuando está Jesús, más en meditación, más que la parte donde, digamos, en sus milagros, ¿no? Miren, ustedes comparen Marcos con Juan. Marcos es un evangelio de actividad.
Jesús se la Claro. pasa haciendo cosas. Sí, 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 sí. En Juan no hace tantas cosas, habla más. Sí. Piensen ustedes en el discurso de despedida de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17. 4 capítulos, un discurso, que es lo que estuvimos leyendo estos domingos últimos, ¿no? El capítulo 15 leíamos, pero el discurso va del inicio del 13 al final del 17, una locura. El Jesús de Juan es alguien que lo sabe todo, que lo controla todo. Por eso Juan dice sabiendo lo que iba a ocurrir, y por eso termina diciendo todo se ha cumplido. ¿Entienden? La vez pasada un curita me mandó un escrito de él para que yo lo analizara. Era un comentario a un pasaje de Mateo. Me dice cuál era mi opinión, y yo le dije, mirá, lo que vos estás diciendo es muy bonito, pero estás analizando un texto de Mateo teniendo en la cabeza al Jesús de Juan. Y la mayoría de nosotros hacemos eso porque tenemos un cóctel en la cabeza. Por eso digo que la primera lectura debería ser como alguien no creyente. Entonces yo leo como un lector. Como un lector. Por eso, ven que en este pasaje que leímos ahora, estos 8 versículos del capítulo 16, no dijimos que Jesús resucitó, ni negamos que Jesús resucitó. No entramos en cuestiones dogmáticas. Esto mismo lo podría yo haber explicado para un grupo de personas no creyentes. Lo mismo. Lo que pasa es que si fueran personas no creyentes, tal vez no entenderían este mensaje que las mujeres tienen que transmitir a los discípulos y a Pedro. Vayan a Galilea, ahí lo verán. Claro. ¿Se entiende? Entonces, el que escribe, por supuesto que escribe pensando que los que leen son o creyentes o posibles creyentes. Pero hoy nosotros, para hacer un análisis del texto, y esto es lo primero que hay que hacer cuando se hace exégesis, análisis del texto. Hay algunos grupos de espiritualidad que tienen una especie de lectura orante que comienza, leen un pedazo de la escritura, a veces incluso al azar, lo que a mí no me gusta para nada, eso de abro la Biblia en cualquier parte, leen un pedacito y empiezan a comentar lo que les dice a ellos. No. Primero hay que ver lo que dice el texto. Ay, no, esto a mí me llena de paz porque el joven con la túnica blanca es tan lindo, seguramente tenía ojos claros. Eso es pura fantasía. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces nosotros le hacemos decir al texto cosas que el texto no dice. Entonces, volvamos a leer el texto y tratemos de entrar en la lógica del relato, de la narración. Y un trozo de un texto, como hoy analizamos, separado del resto del libro, no va a decir lo mismo que unido. Por eso les insistía yo. Acá, ¿qué está haciendo Marcos? Mostrando que lo que el personaje Jesús vino diciendo se terminó cumpliendo. O sea que Jesús no era un charlatán, como los que hacen nuestros noticieros. ¿Se entiende? Pero para eso, ¿qué? Hay que tener todo el libro en la cabeza. Ay, no tengo tiempo, ay, me aburro. Bueno, dedícate a otra cosa. Anda a la jardinería o qué sé yo. El ser una persona profundamente religiosa no se logra de un día para otro, ¿eh? Algunos que han visto ahora el último videíto ahí que yo subí, que creo que hablo de la comprensión o algo así, creo que María Inés, que está por acá también, ella me lo dijo. Es difícil perdonar cuando te hacen algo bravo, ¿no? Claro que es difícil perdonar, pero si uno no empieza a practicar, siempre va a ser más difícil. Entonces yo tengo que empezar a practicar con pequeñas cosas. Por ejemplo,
cuando alguien me pisa, no pensar que lo hizo a propósito, sino sin querer. Entonces me va a ser más fácil comprenderlo. Ahora, si yo pienso que me lo hizo a propósito, ahí me va a costar más. Pero ¿quién tiene el problema? Yo. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de disculpar. ¡Ay, se metió adelante mío en la cola! ¡Qué atrevido! Eso es lo primero que vamos a pensar. Pero si somos hombres religiosos practicantes, o mujeres, ¿no? Me refería a hombres en sentido genérico. Si somos personas practicantes, podemos tener un segundo pensamiento. ¡Ay, pobre! A lo mejor está cuidando a su mamá enferma y no tiene a nadie con quien dejarla. ¿Cuál es el problema que me atiendan a mí antes o después? Y ya está. Entonces me cuesta menos. La religión es práctica, es útil, sirve, pero hay que practicarla. Si la religión es simplemente doctrina, ¿de qué me sirve a mí que Jesús haya resucitado, haya subido al cielo y esté sentado a la derecha del Padre, si yo no resucito, no subo al cielo y no me siento ahí con todos los santos y santas de Dios? ¿De qué me sirve? De nada. Es un cuentito. ¿De qué me sirve que Jesús cure a otros si a mí no me cura? Yo necesito que a mí me cure, pero no quiero que me cure de problemas físicos, porque después me voy a terminar muriendo de otra cosa, aburrido mirando televisión en un geriátrico. Lo que quiero es que me cure de una vida sin sentido. De eso quiero que me cure. De un corazón duro. Quiero que arranque mi corazón de piedra y me ponga un corazón de carne, como el suyo. Eso quiero. Pero eso lleva tiempo, ¿eh? No es de un día para otro. Aunque también Dios puede hacer que en alguien sea de un día para otro. Pero bueno, en el caso mío ya llevo 61 años y no hay mucho cambio, no. Paciencia. Vamos a seguir. Recen por mí, diría el Papa. Muchas gracias, Gerardo. La verdad que todos están muy contentos. En el Facebook también, que les gustó mucho escucharte. Así nomás dice, mira, da gusto escucharlo, profesor. Bueno, transmito lo que han escrito también en Facebook. Así que ya les adelantamos que lo volveremos a ver a Gerardo. Y bueno, vamos a seguir algunos consejos. Hace unos años, Graciela, que es del equipo de Morón, nos dio a todos la clase sobre el eSword, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar algún texto utilizando estos mecanismos y de a poquito, como dice Gerardo, vamos a poder avanzar todos. No hay que asustarse, porque también todo lo tecnológico, lo digital es todo un camino, para muchos muy nuevo, pero tenemos a Graciela que es buenísima explicando, así perfecto. Que vamos bueno, a ahí tenés, mirá, les dejo una tarea entonces. Fíjense O2, camino, en el Evangelio de Marcos. Y entonces busquen todas las veces que aparece camino y todas las ideas de camino. ¿Y cómo termina el discípulo que acaba de leer el libro ahora? ¿Qué tiene que hacer? Un camino. Tiene que ir a Galilea. Entonces, dejemos Roma, dejemos Jerusalén, dejemos Morón, Buenos Aires y demás, y vayamos a Galilea. Allí lo veremos. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, y el Gerardo. Cariño. Me siento muy querido por bueno, ustedes. nos vamos con esas lindas palabras que dijo recién, todos queriendo volver a Galilea, andar los caminos con el Señor y creciendo nuestra fe para después reconocerlo, ¿no? O sea, no equivocarnos con el tema del Mesías, el poder y esas cosas. Así que gracias otra vez, Gerardo. Nos vamos con el Gracias. corazón. Gracias. Y demos gracias a Nos Dios gustó por toda esta mucho. posibilidad. Gracias. Ojalá Gracias. podamos traerlo pronto. Sí, Podemos sí, ya va a tenerlo venir. pronto. Gracias, Gerardo. Gracias. Muchas gracias. Un placer, Buenas Gerardo. noches a todos. Rápido Gracias. Buenas noches. pasa el tiempo. Gracias. Bueno.